¿Crees conocer la verdadera historia detrás del cártel de Sinaloa? Olvídate de los relatos sensacionalistas y los titulares obvios. Su génesis no fue un estallido de violencia, sino una intrincada ingeniería invisible, forjada en corredores, conexiones humanas y reglas inquebrantables, que sobrevivieron a la caída de los grandes capos de Guadalajara y a la desintegración de su imperio a finales de los 80. Imagina la costa del Pacífico, donde ya en los años 70 y principios de los 80 se estaba forjando una escuela de artesanía del narcotráfico. Desde los cultivos en la sierra y las lanchas pesqueras hasta la aviación ligera, las futuras segundas generaciones de traficantes aprendían a operar no con fuerza bruta, sino con logística, corrupción y una compleja red de acuerdos a ambos lados de la frontera. Hasta 1989, el Cártel de Guadalajara era el epicentro, un verdadero laboratorio de transformación del narcotráfico mexicano. Allí Miguel Ángel Félix Gallardo, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, había unificado bajo un mismo paraguas las rutas que empujaban cargamentos hacia los mercados más grandes de Estados Unidos a través de diversas plazas distribuidas en la frontera. Fue en este escenario donde se consolidó la arquitectura fundamental. Una federación unificada con un centro de toma de decisiones y gerentes regionales de corredores, siempre lista para reorganizarse rápidamente ante la presión de las fuerzas del orden y la creciente demanda en Estados Unidos a mediados de los 80. Sin embargo, el 8 de abril de 1989 marcó un antes y un después. La detención de Félix Gallardo se convirtió en un punto de bifurcación, obligando a la Federación a desmembrarse para salvaguardar el negocio y mitigar la vulnerabilidad a un único golpe policial. Según los acuerdos alcanzados tras el arresto, las plazas se dividieron. Tijuana pasó a manos de los sobrinos de Gallardo, los hermanos Arellano Félix. Juárez fue asignada al clan Carrillo Fuentes y el corredor del Pacífico, el futuro Sinaloa, quedó en poder del dúo Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, con la participación del veterano Héctor Luis El Güero Palma y del mediador Juan José El Azul Esparragosa. Así nació la Federación de un nuevo tipo, Sinaloa, con su cuartel general en Culiacán. Se basaba en la disciplina de los corredores y la autonomía de los operadores, pero con una estricta coordinación donde convergían el dinero, la seguridad y las rutas. Su fortaleza inicial no residía en la brutalidad ostentosa, sino en la ingeniería de las vías. El Océano Pacífico, los senderos montañosos, las ciudades fronterizas y un conjunto de conexiones corruptas que permitían transportar no solo marihuana, sino también cocaína desde Colombia, escalando gradualmente la operación. Durante este periodo se consolidó un equilibrio de roles singular. El Mayo operaba como un logista invisible y negociador, Guzmán como un astuto organizador de líneas y despachador de flujos, y el Azul, como el arquitecto de consensos entre actores viejos y nuevos. Fue precisamente este trío el que logró transformar el Pacífico en un panel de control de suministros, evadiendo enfrentamientos directos mientras el cálculo y la velocidad dictaban las decisiones mejor que las ráfagas de ametralladora. No obstante, a finales de los años 90, los inevitables embates del Estado y los competidores sacudieron el sistema. La presión derivada de casos de alto perfil y la turbulencia interna forzaron a Sinaloa a blindar aún más sus corredores para resistir el adelgazamiento de las cadenas y el aumento del costo del riesgo. Incluso la detención de Guzmán en Guatemala en junio de 1993, cuando fue extraditado de urgencia a México tras una persecución, no desmanteló el mecanismo en sí. El esquema federal, con su reserva de rutas y duplicación de gerentes, continuó funcionando. La red sobrevivió a este golpe y comenzó a transformarse, evolucionando del personalismo a la modularidad. Si un operador fallaba, otro tomaba su lugar de inmediato, y el paisaje de las plazas se reorganizaba para que ninguna arteria quedara desprotegida. Fue en esta configuración que Sinaloa ingresó a finales de los 90, consolidándose como el mayor proveedor del Pacífico por cobertura, sin revelar aún por completo sus futuras innovaciones, pero ya superando a sus competidores en velocidad de decisión y flexibilidad. Es fundamental destacar que la división de 1989 no solo separó a los principales clanes a lo largo de los corredores, sino que también estableció una nueva constitución del mercado. Sobrevive quien es más rápido y preciso, no quien dispara más fuerte en los cruces. Sinaloa heredó de Guadalajara no solo las rutas, sino un método: negociar, construir, duplicar, y solo después
responder con fuerza, cuando la diplomacia de los corredores se agotaba. Este método les permitió sortear la primera ola de golpes de los años 90 sin perder su núcleo, sino, por el contrario, adquiriendo conexiones en Tijuana, Juárez, Nogales y a lo largo de toda la costa del Pacífico que conducían los cargamentos a la frontera estadounidense. Cada año, la Federación se transformaba no en un único palacio, sino en una ciudad de barrios, con sus propias reglas y comunicaciones comunes, donde el centro se limitaba a dictar el ritmo y distribuir los riesgos. Así se sentaron las bases para futuras guerras y alianzas. Sinaloa tenía a su gente, sus caminos y la costumbre de superar a sus competidores con logística, no con titulares. Una costumbre que pronto chocaría con los clanes de Tijuana y Juárez en la batalla por las puertas más lucrativas del mundo, desde San Diego hasta El Paso. Olvídense de los esquemas habituales de un jefe, una vertical. La verdadera fuerza surgió donde tres individuos supieron construir una red más rápido de lo que la guerra y la política podían desmantelarla. Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo, Zambada y Juan José el Azul. Esparragosa erigieron una federación donde los corredores eran más importantes que los títulos, y la logística contaba más que los apodos rimbombantes. Imagina Culiacán como un nodo neurálgico. Aquí convergían el dinero, las rutas y las personas. Aquí se tomaban decisiones sobre cómo distribuir el riesgo entre los senderos montañosos de la Sierra Madre y los puertos del Pacífico, para luego canalizar el flujo hacia el norte en las plazas fronterizas desde Nogales hasta Tijuana, evitando la dependencia de un solo movimiento. Después de 1989, cuando la Confederación de Guadalajara se desintegró, el futuro Sinaloa se orientó hacia una arquitectura modular. Cada operador era autónomo en su sector, pero conectado a una consola de distribución común, de modo que un solo golpe no inutilizara todo el sistema. Los roles se consolidaron rápidamente y casi sin pausa. El Mayo, como el coordinador silencioso, cuya tarea era transformar la geografía en un itinerario y el temor en acuerdos. El Chapo, como el despachador de líneas y el empresario del riesgo. El Azul, como el mediador, capaz de calmar a aliados sobreexcitados y dividir las plazas para que al día siguiente aún quedara algo por repartir. Su poder no residía en una dominación ostentosa, sino en la habilidad de construir un doble circuito, uno visible para pequeños actores y funcionarios de nivel medio, y otro oculto, donde las rutas reales estaban protegidas por reservas, depósitos y personas listas para cerrar una brecha en cuestión de horas. Aquí era más crucial cuántas vías permanecerían operativas al día siguiente si se perdía un almacén, un aeródromo o un intermediario en el lado estadounidense, más que cuántos cargamentos pasaban hoy. La logística era su religión y su póliza de seguro contra los errores inevitables. A partir de mediados de los 90, la voz de Zambada resonó con claridad en esta maquinaria. Se convirtió en el símbolo del coordinador que levantaba y bajaba barreras en las rutas desde Sinaloa y Nayarit hasta Sonora, conectando discretamente los campos rurales con los viajes marítimos y las carreteras federales con los flujos de dinero. Guzmán, aunque bajo la presión de la persecución, seguía siendo el arquitecto del ritmo. Tenía un olfato especial para las ventanas entre las redadas y los satélites, capaz de cubrir las zonas ciegas de la cadena, mientras las fuerzas del orden redistribuían sus efectivos después de una operación de alto perfil. Y el Azul representaba el compromiso puesto en circulación. Había transitado por diferentes mundos, desde la vieja escuela de Guadalajara hasta las negociaciones con estructuras afines, y era capaz de separar los conflictos personales de la lógica comercial, cuando de una palabra equivocada dependía el paso de un camión por un puesto de control en el norte. Fue precisamente este trío el que introdujo la regla. La federación sobrevive más tiempo si cada plaza gestiona su dinero y su personal, pero las rutas y la seguridad se coordinan desde un único centro de decisión, aunque disperso en direcciones, teléfonos e intermediarios de confianza. Geográficamente, esto sonaba simple y terriblemente eficaz. El Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango, Chihuahua, como base de recursos, el Océano Pacífico, como corredor de maniobra, y las puertas del norte, como punto de conversión del riesgo en dinero, donde cada kilómetro de ruta estaba asegurado por un camino de respaldo. Sonora era tocada por largas sombras, Nogales como un cruce para el contrabando meticulosamente planeado, Baja California, como escalón hacia San Diego donde se valoraba no la brutalidad, sino la precisa aritmética de los horarios y los equipos de turno.
A mediados de la década, Sinaloa consolidó la costumbre de operar mediante subcontratos. Los grupos locales obtenían una zona de responsabilidad y una cuota, pero juraban lealtad al corredor, no a un nombre. Así era más económico, rápido y seguro que arrastrar una pesada vertical y enarbolar una única bandera en todas las noticias. El significado era sencillo: si hoy caía un puente, la red no lo notaría, los cargamentos se desviarían por los adyacentes y el personal de reserva ya sabía a quién reemplazar, a quién pagar y dónde conseguir un doble adicional para cubrir la operación. En este silencio también creció otra disciplina: la contabilidad de riesgos. Saber cuándo, a qué precio y a través de quién transferir el dinero, qué almacenes mantener fríos y cuáles como señuelo con un cargamento de menor valor, para aliviar la presión sobre la línea principal y apaciguar el interés depredador de la prensa. Sin brindis ruidosos, pero con la clara memoria de cómo terminó la monoliticidad de Guadalajara, la Federación eligió otra religión: la multiversión, la descentralización y una cortés invisibilidad donde los vecinos preferían aullidos y sirenas. Sin embargo, la invisibilidad era solo una herramienta, no un objetivo. Puertas demasiado valiosas se alzaban al frente. Vecinos demasiado ruidosos de Tijuana y Juárez ya repasaban el mapa, calculando dónde cortar el corredor y establecer su propio bloqueo. Para sobrevivir a esto no se necesitaban eslóganes, sino resiliencia, equipos de reserva, 2 o 3 planes para cada viaje y la costumbre de negociar antes de que entraran en juego las misiones de sicarios y los editoriales. Así se configuró la arquitectura inicial de Sinaloa. No un palacio ni una fortaleza, sino una red de tubos, grifos y válvulas, donde cada válvula estaba firmada por una mano ajena, pero se abría a la misma señal, enviada desde Culiacán por la gente más silenciosa de este país ruidoso. Y cuando la contienda se trasladó a los barrios fronterizos, esta ingeniería silenciosa sería la que les daría la oportunidad de sobrevivir. Allí donde otros se estancarían en la bravuconería ostentosa, la red funcionaría como una bomba, aumentando la presión y haciendo pasar la carga, sin preguntar quién había prometido hoy con más fuerza que todos resolver el asunto. Pero las bombas, tarde o temprano, comienzan a rugir a toda potencia, y entonces llegan los vecinos con martillos, convencidos de que el mapa pertenece a quien grita más fuerte en el cruce. En las puertas occidentales, este nombre era conocido desde hace tiempo y sonaba como una advertencia: Arellano Félix. Y allí, donde el desierto se encuentra con el río, otra casa custodiaba las llaves de El Paso y sus dueños se llamaban Carrillo Fuentes, cuyos hombres ya habían demostrado en repetidas ocasiones cómo lucía su orden en Juárez si no se les desafiaba con anticipación. La red, construida en silencio, se vería obligada a hablar más fuerte, no con eslóganes llamativos, sino para preservar las rutas, sin las cuales cualquier operación calla. Y entonces saldrían a la luz quienes hasta ahora habían preferido la sombra: los negociadores, los despachadores y quienes estaban a cargo del pulso en los corredores. Su trabajo apenas comenzaba, porque por delante no había un laboratorio, sino un campo, donde cada disparo tenía un contador y cada acuerdo tenía un precio que debía pagarse en oro o en sangre, dependiendo de quién cometiera primero un error de cálculo. Imagina una línea fronteriza donde cada kilómetro es una apuesta y cada cruce una decisión de vida y millones. Es aquí, a principios de los años 90, donde dos maquinarias chocaron de frente: la Federación de Sinaloa, que construía corredores como sistemas de ingeniería, y el clan Arellano Félix de Tijuana, que había transformado las puertas occidentales en su propio puente fortificado. El primer trueno fue la noche del 9 de noviembre de 1992 en Puerto Vallarta, cuando unos 35 hombres armados irrumpieron en la discoteca Christine, dejando 6 cuerpos en el suelo entre esquirlas y gritos, dando inicio a un ciclo de respuestas y cacerías que definiría el mapa durante los años venideros. Testimonios e informes oficiales de aquellos días registraron este episodio como un enfrentamiento entre traficantes, vinculando la confrontación del bando de Joaquín Guzmán y Héctor Palma con los hermanos Arellano Félix. Fue precisamente este momento el que muchas fuentes consideran el comienzo de la guerra abierta por el corredor occidental, donde Tijuana y San Diego eran el premio principal. Solo 6 meses después, el 24 de mayo de 93, el fuego se encendió en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde en pocos minutos se dispararon decenas de proyectiles y murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, víctima de un tiroteo y, según la versión oficial,
de un trágico error de identificación en el momento de la persecución de Guzmán por parte de hombres de Arellano Félix y sus mercenarios estadounidenses de la Logan Heights Gang. Las investigaciones establecieron que parte de los militantes había sido reclutada en San Diego por Logan Heights y los protagonistas de la estructura de Arellano figuraban entre los autores intelectuales y cómplices, lo que transformó el episodio en un escándalo nacional y desató una ola de persecuciones, aumentando drásticamente los riesgos para ambos bandos. En este clima de resonancia, el 9 de junio de 1993, Guzmán fue detenido por el ejército de Guatemala en un hotel cerca de Tapachula, tras lo cual fue extraditado de urgencia a México, donde comenzó el largo ciclo de su epopeya carcelaria, convirtiéndose en símbolo de la vulnerabilidad incluso de los jugadores más rápidos frente a una presión coordinada y la fortuna de los operativos. Estas fechas se convirtieron en anclas. Noviembre de 1992, una declaración pública de redistribución forzada en Tijuana. Mayo de 1993, una tragedia nacional y un shock. Junio de 1993, una respuesta legal del Estado, después de la cual la guerra no terminó, pero cambió, pasando a una modalidad de cálculo y golpes selectivos. Mientras las puertas occidentales ardían, en el otro flanco, en Juárez, se mantenía la calma férrea de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien controlaba las líneas aéreas y terrestres hacia El Paso, hasta que el 4 de julio de 1997 falleció en la mesa de operaciones en la Ciudad de México por complicaciones de una cirugía plástica. Este evento, confirmado por la Fiscalía y registrado por la prensa, marcó un punto de inflexión para todo el mercado del norte. Aunque el escepticismo de la sociedad se vio obligado a reprimir las inmediatas demostraciones del cuerpo el 8 de julio de 1997, el resultado fue uno. La muerte de Carrillo Fuentes abrió un periodo de turbulencia en el que el heredero Vicente Carrillo Fuentes mantuvo la marca Juárez, pero la monoliticidad anterior desapareció y la línea del ala militar adquirió una importancia sin precedentes. Fue entonces cuando en el subsuelo urbano se fortaleció la línea, la estructura armada de Juárez, formada por policías activos y retirados, y posteriormente vinculada por una alianza con Barrio Azteca, lo que les permitió mantener la influencia sobre el crucial paso fronterizo entre EU y México y preparar la defensa contra los asaltos externos cuando estuvieran en juego las recaudaciones de piso y el control de los barrios. La particularidad de Juárez a finales de los 90 y principios de los 2000 no fue una explosión, sino una lucha lenta y tenaz por las palancas en el ámbito municipal y regional, donde cada garante y cada puesto en las fuerzas del orden contaban no menos que 100 fusiles automáticos, anticipando la futura campaña abierta. Mientras tanto, Tijuana pagó el precio de su clamorosa fama. El 10 de febrero de 2002, Ramón Arellano Félix murió en un enfrentamiento armado en Mazatlán, Sinaloa, y el 9 de marzo de 2002 fue detenido su hermano Benjamín, el cerebro de la organización, lo que asestó un golpe al sistema en los dos niveles superiores en solo 30 días. Los informes de esas semanas desde México y Estados Unidos también registraron los episodios subsiguientes. El 14 de agosto de 2006, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a Francisco Javier Arellano Félix frente a Cabo San Lucas y en 2008 también fue esposado Eduardo Arellano Félix, cerrando simbólicamente la primera época de la familia y dejando la plaza vulnerable a una nueva gestión y a la influencia externa. Sobre el papel, esto parecía la desintegración de una de las marcas más reconocibles del noroeste, pero en el terreno significaba otra cosa. Cada arresto y cada muerte abrían ventanas de oportunidad para los competidores, y la Federación de Sinaloa comenzó a aumentar metódicamente su presencia en los corredores de Baja California, operando mediante subcontratos, negociaciones e interceptación de nodos logísticos. De Baja California a Sonora, de Nogales a Tijuana, el mapa fue perdiendo gradualmente una coloración unívoca, y a mediados de los 2000, el equilibrio ya no se leía por el apellido de un solo clan, como 10 años antes. Se componía de un rompecabezas de preferencias aduaneras, acuerdos municipales y nuevos dueños de equipos de turno en los almacenes. En el flanco oriental, en Juárez, el silencio era engañoso. La muerte de Amado y el traspaso del poder a Vicente no relajaron la tensión, sino que la ocultaron bajo la superficie, donde la línea, perfeccionando la interacción con Barrio Azteca, preparaba una respuesta a quienquiera que se atreviera a comprar barrios o cobrar piso sin el permiso de los antiguos amos. Informes internos y análisis de aquellos años ya a principios de los 2010 registraron que, con la erosión de las palancas de Juárez,
Los platillos de la balanza comenzaban a inclinarse a favor de Sinaloa, lo que se manifestó en una disminución de los homicidios para 2012 y en la evaluación generalizada. El ganador en los corredores clave había sido determinado, aunque el precio de esta estabilización no se conocería de inmediato. Así, las primeras guerras por Tijuana y el aumento de la tensión cerca de El Paso sentaron las bases para el futuro mapa, donde por todas partes son visibles las huellas de 3 fechas. 1992, la escena abierta fue asaltada por armas automáticas en Puerto Vallarta. 1993, el shock del aeropuerto de Guadalajara llevó la guerra a un plano nacional. 1997, la muerte del Señor de los Cielos privó a un corredor de su apoyo anterior y lentamente tiró de los hilos del equilibrio hacia el oeste y a una nueva distribución de fuerzas. Y si en esos años la apuesta estaba en los nombres y el miedo, después serían las rutas y las cajas las que decidirían. Quien calcule y construya reservas más rápido sobrevivirá a cualquier título, sobre todo cuando los números en el lado norte de la frontera sigan siendo más altos que cualquier eslogan sobre el orden y la victoria final. La logística de Sinaloa evolucionó de simples senderos y aviación ligera a una infraestructura subterránea cuidadosamente diseñada. A caballo, entre los años 90 y 2000, surgieron sistemáticamente túneles a lo largo del eje Tijuana-Otay-Mesa, transformando las plazas en corredores multinivel, donde una ruta de reserva es tan crucial como el canal principal de suministro. La finalidad era eliminar la dependencia de los riesgos terrestres y los cuellos de botella fronterizos. Pasajes ocultos bajo los barrios de almacenes de San Diego y las zonas industriales de Otay Mesa permitían contener la presión de las redadas y mantener el ritmo de los suministros sin generar alboroto público. Las estadísticas de San Diego para 2025 revelan la tenacidad de los adversarios a ambos lados de la frontera. Desde 1993 se han descubierto casi 100 túneles ilegales en la región, lo que confirma la estabilidad de la estrategia subterránea como respuesta a la intensificación del control en superficie. Esta cifra no es solo una línea en un presupuesto, sino un mapa de la tensión. Cada pasaje descubierto implica otros 2 sin terminar o camuflados, ya que la lógica misma de los corredores exige reserva y secreto. Una serie de descubrimientos a principios de los años 2010 fueron precursores de los supertúneles. A finales de octubre de 2003 en la frontera Tijuana-Otay Mesa, las autoridades localizaron un pasaje altamente organizado con iluminación, ventilación y transporte ferroviario eléctrico. En episodios relacionados, se informó de la incautación de aproximadamente 8.5 toneladas de marihuana y 327 libras de cocaína. En ese momento, los fiscales estadounidenses destacaron el nivel de ingeniería de estas construcciones. No eran estructuras temporales, sino obras capitales, diseñadas para múltiples viajes y logística oculta entre almacenes en la zona industrial. En abril de 2016, las agencias federales anunciaron el túnel más largo hasta el momento en el tramo California-México, lo que evidenció un cambio en la escala y la base de recursos por parte de los organizadores de las líneas subterráneas. Y ya en enero de 2020 se estableció un nuevo récord, el más extenso de los descubiertos, con una longitud de hasta 409 pies, aproximadamente 1.313 metros, a una profundidad media de unos 70 pies, equipado con vías, ventilación forzada, cables eléctricos, un ascensor y un complejo sistema de drenaje. Una ramificación se dirigía lateralmente, pero no emergía a la superficie. Los detalles estructurales de este objeto récord ilustran el enfoque productivo. Soluciones de ingeniería a nivel de ascensores en las entradas y suministro eléctrico constante indican que el corredor subterráneo fue planeado como un canal a largo plazo, y no como una escapatoria de una sola vez bajo la valla. La geología y el entorno urbano de Otay Mesa también jugaron un papel. Terrenos blandos, una densa red de almacenes y el camuflaje de las salidas bajo sacos de arena hacían de este sector un lugar propicio para la construcción y ocultamiento de la infraestructura. En la primavera de 2022 se descubrió un nuevo pasaje sofisticado en Otay Mesa, aproximadamente 1.744 pies de largo, una profundidad de unos 61 pies, un diámetro de aproximadamente 4 pies, paredes reforzadas, sistema ferroviario, electricidad y ventilación. Se presentaron cargos a 6 personas por conspiración para distribuir más de 1.750 libras de cocaína. Según las investigaciones, el trabajo de investigación a la antigua y la vigilancia de una casa de almacenamiento llevaron a los agentes a una bodega,
a la que estaba conectada una salida subterránea, una característica conexión casa-túnel-almacén, que permitía disolver rápidamente los cargamentos en el tráfico general del aglomerado. En junio de 2025, la patrulla fronteriza de Estados Unidos y sus socios interrumpieron la construcción de otro corredor subterráneo, de aproximadamente 2.918 pies de largo, con una sección de unos 42,28 pulgadas y hasta 50 pies de profundidad. La ruta conectaba una casa en el barrio de Nueva Tijuana con un almacén comercial en el condado de San Diego. El equipo incluía iluminación, ventilación y un sistema de rieles para el movimiento de mercancías. Se informó que el acceso al túnel desde el lado mexicano estaba camuflado en una casa bajo azulejos nuevos, y en Estados Unidos el pasaje fue cuidadosamente mapeado. Estos descubrimientos confirman que el camuflaje industrial de las entradas y la integración en el tejido habitacional siguen siendo una parte clave de la seguridad operativa. La sistematicidad de las soluciones se evidencia en los patrones repetitivos: salida desde el lado mexicano en una zona residencial o industrial de Tijuana, y emergencia en el clúster logístico de Otay Mesa, donde las fachadas de los almacenes y el bullicio del tráfico cubren las transferencias rutinarias y la distribución en las regiones. Esta conexión Tijuana-Otay Mesa no es solo un tramo en el mapa, sino un entorno donde la infraestructura y la topografía trabajan a favor de la conspiración. Terrenos blandos, redes de carreteras, densidad de almacenes y presencia de drenaje hacen posible la creación de líneas de larga duración con el mínimo ruido. En las fuentes públicas, Sinaloa se asocia con el Corredor del Pacífico y el uso de soluciones subterráneas como un distintivo estratagema en San Diego, Tijuana, lo que encaja con la estrategia base de la Federación: duplicar rutas, reducir la visibilidad y asegurar las entregas con reservas. Los corredores subterráneos se convirtieron en la continuación lógica de la arquitectura federal. Células autónomas construyen y mantienen diferentes secciones, mientras el centro de coordinación regula la carga y los riesgos, manteniendo el ritmo general sin depender de una única arteria. La complejidad creciente de la ingeniería de los túneles se correlaciona con la intensificación del control terrestre y la militarización general de las campañas antidrogas. A medida que el Estado aumentaba la presión después de 2006, las organizaciones criminales transnacionales se adentraban más en el subsuelo, transformando las líneas ocultas en el principal seguro contra las redadas y los competidores en superficie. Fue precisamente este fortalecimiento del circuito subterráneo el que sentó las bases para la siguiente fase, el periodo en que la competencia interna y las escisiones en los flancos exigirían no solo rieles y ventiladores, sino también decisiones mucho más duras en la lucha por las plazas y el comando de los corredores. Cuando el Estado lanzó la campaña militar contra las estructuras del narcotráfico en diciembre de 2006, no solo estaban en juego los corredores, sino la arquitectura misma de las federaciones. El Ejército y la Policía Federal iniciaron operaciones en los estados calientes, y la respuesta fue una rápida expansión de las alas armadas y una transición a la guerra por intermediarios, almacenes y plazas a lo largo de todo el arco norte de México. Dentro de la misma Federación de Sinaloa, el primer trueno de 2008 fue el golpe a la conexión con los hermanos Beltrán Leiva. El 21 de enero de 2008, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue detenido por el ejército en Culiacán junto a 3 guardias. Se le incautaron unos $900,000 en efectivo, decenas de armas y chalecos antibalas, tras lo cual fue trasladado a Altiplano, una decisión que rompió los antiguos acuerdos y provocó una cadena de respuestas. Ya el 8 de mayo de 2008 en la Ciudad de México fue asesinado el comisario interino de la Policía Federal Preventiva, Edgar Eusebio Millán Gómez, y las investigaciones vincularon su homicidio con la venganza por la detención de El Mochomo, lo que se convirtió en una fuerte señal de escalada en la capital y en los corredores. En el mismo mes, la curva de violencia también aumentó en Sinaloa. En Culiacán fue asesinado Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, de 22 años. Y las fuentes registraron que los hermanos Beltrán Leiva atribuyeron la responsabilidad del arresto de Alfredo a El Chapo, lo que ensombreció las conexiones intrafederales y empujó el conflicto a una fase de venganzas personales. La ruptura se materializó en una guerra abierta entre facciones. El núcleo de los Beltrán Leiva se alineó con alianzas anti-Sinaloa, incluyendo contactos con los Zetas y un acercamiento a los enemigos de Sinaloa en los frentes orientales, lo que aumentó la permeabilidad recíproca de los grupos de asalto y el acceso a armamento pesado.
En la Ciudad de México, los agentes se encontraron con escenarios de guerra. En una de las casas fue detenido un grupo de sicarios con decenas de fusiles automáticos y lanzagranadas, unas 30 granadas de mano y chalecos antibalas con el acrónimo FEDA, Fuerzas Especiales de Arturo, lo que indicaba directamente la militarización del ala de Arturo Beltrán Leiva. El clímax de esta fase fue la operación en Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009. La Marina asaltó un complejo residencial de élite, desatándose una batalla de 2 horas con uso de granadas, durante la cual Arturo Beltrán Leiva fue abatido, y ambas partes sufrieron pérdidas. Un episodio que las autoridades calificaron como una de las mayores victorias de la campaña. Los informes de los medios estadounidenses y mexicanos confirmaron. En el asalto participaron cientos de militares, se registraron explosiones e incendios, y el jefe de jefes, Beltrán Leiva, fue neutralizado mientras intentaba escapar del cerco, lo que reveló la lucha por la herencia dentro de su red. En medio del golpe a BLO, Organización Beltrán Leiva, la misma Federación de Sinaloa perdió un operador clave del flanco occidental. El 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, en un enfrentamiento armado con militares, murió Ignacio Nacho Coronel Villarreal, uno de los máximos dirigentes de Sinaloa, lo que representó una pérdida estratégica para la logística del Pacífico. Los boletines oficiales indicaron: la localización de Coronel fue resultado de muchos meses de inteligencia militar. En el enfrentamiento murió un militar y otro resultó herido. Mientras el propio Coronel abrió fuego con un fusil M16 intentando romper el perímetro. Un mes después, el 30 de agosto de 2010, la Policía Federal detuvo a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, ciudadano estadounidense y figura que lideraba una facción rival en la configuración post-Beltrán Leiva, lo que intensificó la división en los restos de BLO y al mismo tiempo golpeó las redes interregionales. 2 semanas después, el 12 de septiembre de 2010, los marines sin disparar un tiro detuvieron en Puebla a Sergio Villarreal Barragán, el Grande, uno de los jefes operativos más buscados de BLO, y este arresto fue la 4ª gran derrota para los cárteles en un año según los boletines oficiales. Los materiales del Departamento de Estado de Estados Unidos registraron una cadena de golpes. Diciembre de 2009, eliminación de Arturo; julio de 2010, muerte de Nacho. Coronel, agosto, la Barbie; septiembre, el Grande, lo que confirmaba la intensificación del ritmo de las operaciones selectivas contra personas estratégicas. El efecto espacial de estos golpes fue desigual. Si cerca de Cuernavaca y en la región de la capital se debilitó la cobertura gerencial de BLO, en los corredores del norte continuó la lucha por las plazas, y en Ciudad Juárez, entre 2008 y 2011, ya se había acumulado una masa crítica de violencia, debido a la competencia por el paso de El Paso y el apoyo aliado de los ex-socios de Beltrán Leiva. En síntesis, este ciclo 2008-2010 mostró un nuevo orden: acciones del Ejército y la Marina contra la cúpula, militarización forzada de las facciones, desintegración de las viejas alianzas y transferencia de personal entre las redes. Y todo esto en un contexto de demanda persistente y redefinición de los corredores, donde cada pérdida de un capitán iba acompañada de una inmediata redistribución de las rutas y los depósitos de efectivo. Cuando en marzo de 2008 se inició la Operación Coordinada Chihuahua, el Ejército y la Policía Federal ingresaron a Ciudad Juárez con el objetivo de asediarla y saturarla de fuerzas para arrebatar el control a los grupos operativos en el crucial paso hacia El Paso. Según los datos de las autoridades, al inicio de la campaña se desplegaron en la ciudad y el estado miles de militares y agentes de la Policía Federal, incluidos los 2.500 militares enviados previamente en 2007. Sin embargo, en lugar de una desescalada inmediata, los indicadores de violencia aumentaron drásticamente. La línea del frente era clara. La Federación de Sinaloa buscaba arrebatar la plaza a la cohorte de Amado Carrillo Fuentes, heredada por Vicente Carrillo Fuentes, estructura de Juárez, mientras el escudo armado lo sostenían la línea y su aliado carcelario callejero Barrio Azteca, cerrando los barrios y las arterias donde el dinero y la influencia se convertían. Fue precisamente la línea la que desempeñó el papel de mediador armado y supervisor del corredor, y Barrio Azteca garantizaba el control callejero, la movilización de equipos de sicarios y la presión sobre los competidores, sincronizando las acciones a ambos lados de la frontera. Ya en 2008 en Juárez se registraron más de 1.600 homicidios, el triple que en las ciudades más criminales de Estados Unidos,
y a mediados de 2009 el contador había superado los 1,000 mucho antes de los plazos del año anterior, lo que reflejaba la aceleración de la espiral de violencia. La estrategia del asedio no condujo a un cambio inmediato. En condiciones de competencia por el cobro de piso y las rutas, la ciudad se convirtió en un campo de batalla entre grupos de asalto y los garantes clave en la policía y la fiscalía se encontraron bajo una presión sin precedentes. El pico se alcanzó en 2010. Solo hasta diciembre se registraron unos 3,000 homicidios, como confirmaron los medios internacionales y los informes oficiales, consolidando el estatus de Juárez como una de las ciudades más peligrosas del hemisferio occidental. Estas cifras no eran una abstracción, se componían de tiroteos en serie en las calles, ataques a eventos familiares y asesinatos selectivos, destinados a desmantelar los pilares del viejo orden en la plaza. El 30 y 31 de enero de 2010, militantes de la línea irrumpieron en una fiesta en el barrio de Villas de Salvarcar. Al menos 14 personas fueron asesinadas y 12 resultaron heridas. En el lugar se encontraron más de 100 casquillos de AK-47, y la edad de las víctimas, principalmente 15-20 años, se convirtió en un trauma nacional y un símbolo de cómo la guerra había traspasado los límites de los guetos criminales. Testigos describieron una táctica organizada. Hasta 20 agresores en varios vehículos bloquearon las calles, cerraron las salidas y abandonaron el lugar antes de la llegada de militares y policía federal, lo que subrayó la vulnerabilidad de la reacción urbana durante ataques rápidos. El 23 de octubre de 2010, en el barrio de Horizontes del Sur, desconocidos dispararon contra los asistentes a una fiesta de cumpleaños, matando a 14 e hiriendo a más de 20. La investigación consideró versiones de participación de la línea y barrio Azteca o de contratistas contratados para eliminar un objetivo específico de un grupo hostil, lo que indicaba una mezcla de política de plaza y violencia contractual. La similitud con la masacre de enero, bloqueo de barrios, entrada rápida, fuego masivo y retirada sincronizada, demostraba un patrón consolidado de ataques de ciclo muy corto en zonas residenciales con minimización del riesgo de detención. Según el análisis de expertos e informes de investigación, la guerra por los garantes se volvió central. Funcionarios de la Fiscalía Estatal, comandantes y agentes de policía, así como sus familiares, se convirtieron en objetivos. Sinaloa marcaba públicamente los objetivos mediante mantas y luego informaba de su eliminación, lo que obligó a cientos de empleados a renunciar o a pasar a la zona gris. Solo en el cuerpo de policía, en este periodo, fueron asesinadas unas 200 personas, y el secuestro y asesinato de Mario Ángel González, hermano de la fiscal general del estado, Patricia González, se convirtió en un punto de presión resonante sobre los altos mandos del sistema de garantías. En este contexto, también se intensificó la criminalidad estratificada de Barrio Azteca. Células callejeras y anillos carcelarios, integrados con la línea, garantizaban la plenitud del nivel inferior de la guerra, desde la búsqueda de objetivos hasta el control de barrios y bolsillos logísticos en el tejido urbano. La combinación de control callejero y política de garantes permitió al Cártel de Juárez resistir, mientras mantuvo el apoyo en las instituciones de fuerza, pero las oleadas de purgas y arrestos de 2008-2011 privaron a la red de estabilidad, fragmentando la vertical en facciones competidoras. A medida que en 2011 las fuerzas federales intensificaban los arrestos selectivos y desmantelaban partes de las redes, los indicadores de homicidios comenzaron a disminuir, y para 2012 la ciudad registró una reducción significativa respecto al pico, que observadores locales y externos vincularon a un cambio en el equilibrio de poder en la plaza y a una redefinición del control de los corredores. A estas alturas, los análisis implicaban cada vez más que el liderazgo en la competencia por el corredor de El Paso se estaba inclinando a favor de Sinaloa, aunque sobre el terreno esto no significara silencio, sino un paso a un régimen de violencia y flujos de dinero más administrativo, con una menor frecuencia de incursiones abiertas. El resultado del ciclo 2008-2012 fue la demostración de que el teatro urbano no se decide solo por los grupos de asalto, sino también por la capacidad de mantener a los garantes, redistribuir las palancas policiales y romper los lazos calle-prisión del adversario más rápido de lo que éste encuentra un reemplazo. Fue precisamente esto, según los datos de las investigaciones e informes, lo que cambió la trayectoria de Juárez a principios de los años 2010. Los eventos posteriores solo reforzaron las lecciones de Juárez. El control del corredor es la sincronización de la calle, las instituciones y las finanzas, y no un único almacén tomado.
Donde estos tres anillos se cierran en un único centro de decisión, el mapa se colorea sin declaraciones rimbombantes, pero con un notable efecto en las estadísticas de homicidios. A mediados de los años 2010, la Federación estaba reorganizando su brazo armado. Los grupos de asalto callejeros se transformaron definitivamente en alas armadas especializadas, donde células autónomas recibían zonas de responsabilidad específicas y la coordinación se realizaba a través de intermediarios, permaneciendo ligada a los corredores y a las plazas en lugar de a los feudos personales de un solo jefe. La guerra por Juárez, donde ya en 2008-2011, artistas asesinos, los mexicles y gente nueva se unieron a los principales operadores en la batalla callejera como brigadas de asalto, sentó las bases para este modelo, formalizando el estatus de esta última como ala armada clave para las necesidades de Sinaloa en el Corredor del Norte. Según los informes, gente nueva se utilizaba como instrumento de presión móvil, desde eliminaciones selectivas hasta el control de barrios y bolsillos de almacenes, donde el dinero y la influencia se convertían mientras que los rivales se apoyaban en la línea y Barrio Azteca en una respuesta especular, lo que fijó la configuración típica del teatro de guerra urbano de esa época. Pero a medida que el frente se estabilizaba, en primer plano emergieron las unidades ligadas a El Mayo, ante todo los Antrax, cuya función incluía la protección de figuras clave, la retransmisión de órdenes y el apoyo armado de operaciones delicadas en Sinaloa y Sonora. El 30 de diciembre de 2003 en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol fue detenido José Rodrigo Arechiga Gamboa, Chino Antrax, uno de los líderes y fundadores de los Antrax, a solicitud de Estados Unidos a través de Interpol con cargos relacionados con el narcotráfico. A ello siguió su extradición en 2014, lo que representó el primer golpe contundente a una célula de élite de protección y asalto de la Federación en una jurisdicción internacional. Los boletines hispanos indican que su entrega a San Diego se formalizó el 10-11 de julio de 2014 y el proceso mismo estuvo acompañado de un alto nivel de control debido al estatus del sujeto como coordinador clave del ala armada. El 20 de febrero de 2014 en Culiacán, fue detenido Jesús Peña, conocido como El 20, vinculado al núcleo de los Antrax y al circuito de El Mayo, y el arresto se produjo en el contexto de una operación a gran escala destinada a localizar la posición de Zambada, lo que expuso aún más la vulnerabilidad de los nodos de conexión en la cadena de protección y comunicación. 3 meses después, el 23 de mayo de 2014 en el barrio de Morelos, Culiacán, fue asesinado Melesio Beltrán Medina, el Mele, figurando en los informes locales como participante en la red armada, un episodio que completó el cuadro de las pérdidas selectivas en el nivel medio. A caballo, entre 2016 y 2017, la evolución del ala armada se superpuso a una crisis política interna de la Federación. Dámaso López Núñez, el licenciado, considerado durante mucho tiempo uno de los aliados más cercanos de El Chapo y operadores en la gestión de las líneas, entró en conflicto con los Chapitos, lo que provocó reorganizaciones en las células de protección y asalto y una redistribución de las plazas en Sinaloa. El 2 de mayo de 2017, López fue detenido en la Ciudad de México en un complejo residencial de élite a raíz de una operación conjunta de militares y fiscalía, y las imágenes de su convoy bajo estricta escolta armada se convirtieron en un indicador del fin de esta fase de lucha interna en el cártel. Después de los procedimientos judiciales en Estados Unidos, Chino Antrax fue puesto bajo arresto domiciliario el 3 de marzo de 2020, pero el 9 de mayo los servicios de libertad condicional declararon la desaparición del sujeto, y el 15 de mayo de 2020 fue encontrado asesinado en Sinaloa junto a su hermana y el esposo de esta, lo que se convirtió en una señal de los riesgos para los excoordinadores del brazo armado incluso después de la salida formal de prisión. Este episodio fijó una verdad estructural de la Federación. Las alas armadas se basan en las personas, no solo en tablas y corredores, y la pérdida de una figura que conectaba protección, comunicaciones y disciplina se refleja en toda la red más rápido de lo que se logran reescribir las funciones. Alrededor de los Antrax circularon durante años rumores de cambio de liderazgo, incluyendo hipótesis sobre el papel de Claudia Ochoa Félix. Pero no hubo confirmaciones oficiales. El 14 de septiembre de 2009 fue encontrada muerta en Culiacán, según datos preliminares por aspiración tras una sobredosis, y este bloque de historias permaneció así en la zona de atribuciones no verificadas y construcciones sensacionalistas. El ruido informativo no anulaba el hecho.
Después de 2013-2014, el esqueleto armado alrededor de El Mayo tuvo que ser reparado, aumentando el papel de enlaces menos públicos y de grupos de acompañamiento silenciosos, capaces de duplicar las funciones bajo la presión de amenazas externas e internas. Paralelamente, gente nueva continuó sirviendo como herramienta de proyección de fuerza en los cruces con estructuras competidoras, desde Sonora hasta Chihuahua, manteniendo el perfil de ala de asalto con experiencia en guerra urbana, adquirida en 2008-2011, lo que permitía a la Federación mantener el ritmo en los frentes donde la velocidad y la prontitud ante escenarios callejeros eran importantes. Esta estratificación, protección de élite, enlaces de asalto móviles y escoltas de conexión, emparenta los modelos de los años 2010 con la lógica federal de toda la organización, donde cada módulo es autónomo pero sincronizado a través de corredores y depósitos de efectivo comunes. Al final de la década, la reestructuración del ala armada explicaba por qué Sinaloa había sobrevivido a una serie de pérdidas en los niveles superior y medio. La flexibilidad de los subcontratos, la duplicación de funciones y la dispersión internacional de los canales permitieron compensar las detenciones y eliminaciones más rápidamente de lo que los competidores podían descubrir las vías de reserva. Sin embargo, cada uno de los eventos mencionados, desde el arresto de Chino Anthrax hasta la detención de El Licenciado y el asesinato de funcionarios en Culiacán, dejaba grietas en la red que debían cerrarse con nuevos enlaces, y esto inevitablemente fortaleció el papel de la próxima generación de estructuras armadas, cuyos nombres resonarán con fuerza ya en la era de los chapitos y los casos de fentanilo. El 22 de febrero de 2014, alrededor de las 6:40 de la mañana, los marines mexicanos detuvieron a Joaquín Guzmán en los condominios Miramar, en el malecón de Mazatlán, basándose en inteligencia conjunta de la DEA y los US Marshals. En el apartamento 41, las fuerzas del orden lo encontraron con su esposa Emma Coronel, y la identificación fue confirmada mediante huellas dactilares en el lugar. La operación comenzó antes del amanecer. 10 camionetas con más de 65 marines se dirigieron a la zona turística, neutralizaron rápidamente al guardia Carlos Manuel Joe Ramírez y asaltaron los apartamentos sin disparar un tiro. Según la versión del gobierno mexicano, ese mismo día, Guzmán fue presentado a la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras lo cual, escoltado por helicópteros de la Marina y la Fuerza Aérea, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Altiplano en Almoloya de Juárez a bordo de un Black Hawk. El 11 de julio de 2015, Guzmán se fugó de Altiplano a través de un túnel que conducía a la ducha de su celda. El pasaje llevaba a una casa en construcción y estaba equipado con ventilación e iluminación. Dentro del túnel, los investigadores descubrieron una motocicleta fijada sobre rieles improvisados, utilizada para el transporte de tierra y herramientas, lo que indicaba una alta velocidad de construcción y una logística bien pensada. Fotos y esquemas mostraron que la salida estaba camuflada por trabajos de construcción y la estructura permitía el desplazamiento de una persona con un riesgo mínimo de intercepción en superficie. Tras la fuga se inició una cacería masiva, y el 8 de enero de 2016, Fuerzas Especiales de la Marina Mexicana llevaron a cabo una operación en Los Mochis, Sinaloa, a raíz de la cual en un enfrentamiento armado murieron 5 militantes, un marine resultó herido, y el propio Guzmán intentó escapar por las alcantarillas y en un coche robado. Durante el registro de la casa, las fuerzas del orden incautaron un arsenal, 8 fusiles de asalto, 2 M16 con lanzagranadas bajo el cañón, 2 Barrett M82 y un RPG cargado, además de 2 vehículos blindados. Tras una breve persecución, fue detenido cerca de un motel no lejos del lugar de la operación, tras lo cual se inició el procedimiento de traslado y preparación para la extradición. El 19 de enero de 2017, México extraditó a Guzmán a Estados Unidos, entregándolo en el condado de Islip, Long Island, lo que fue resultado de una serie de decisiones judiciales sobre solicitudes de agencias estadounidenses con la garantía de la ausencia de la pena de muerte. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó cargos de liderazgo de una empresa criminal continuada, seque y episodios relacionados de narcotráfico, lavado de dinero y violencia, consolidando los casos de varias jurisdicciones. El Departamento de Justicia subrayó que años de trabajo interinstitucional y coordinación de HSI, DEA, FBI y USMS garantizaron la entrega segura del sujeto al Tribunal de Brooklyn. El proceso judicial, bajo máxima vigilancia, comenzó en noviembre de 2018
y concluyó el 12 de febrero de 2019 con el veredicto de culpabilidad del jurado por los 10 cargos, incluidos CCE y las conspiraciones de drogas relacionadas. Durante el juicio testificaron más de 50 personas, incluidos ex socios del cártel, quienes describieron la magnitud de los suministros, los esquemas de corrupción y los episodios de violencia, que la Fiscalía calificó como una montaña de pruebas. El veredicto significó la inevitable cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para el cargo principal de CCE y preparó el terreno para la incautación de bienes. El 16 y 17 de julio de 2019, el juez Brian Cogan condenó a Guzmán a cadena perpetua más 30 años y ordenó la recuperación de más de 12.6 mil millones de dólares como equivalente monetario de las ganancias ilícitas por aproximadamente 25 años de actividad. Después de la sentencia, fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde se encuentran detenidos prisioneros extremadamente peligrosos en máximo aislamiento. La Fiscalía consideró la condena una victoria conjunta de Estados Unidos y México en la demolición de la infraestructura de Sinaloa, registrando el punto final legal de una cacería que duró años. Este ciclo, captura de 2014, evasión de 2015, recaptura de 2016, extradición de 2017 y condena de 2019, reestructuró el equilibrio en la federación, fortaleciendo el papel de El Mayo y acelerando el ascenso de los Chapitos, ya que la gestión operativa y los riesgos se redistribuyeron entre las facciones. Para las fuerzas del orden, se convirtió en una vitrina de la evolución de los métodos, desde los asaltos en las puertas de Mazatlán hasta la cacería interinstitucional y la cooperación internacional, capaz no solo de capturar a un fugitivo con su metro, sino también de llevarlo a una condena en condiciones de protección sin precedentes para testigos y jurados. Para los corredores, en cambio, esto significó una inevitable modularidad, incluso decapitada. La red permanece operativa si las rutas, las cajas y los efectivos armados están divididos previamente entre nodos autónomos. Es esta lección la que determinará la lógica de los años siguientes. Tras la extradición de Joaquín Guzmán a Estados Unidos en enero de 2007 y su condena a cadena perpetua en julio de 2019, la red no colapsó. La gestión operativa se distribuyó entre Ismael El Mayo, Zambada, y la facción de los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, lo que consolidó dentro de la federación una diarquía estable con la división de las zonas de responsabilidad y los riesgos. Ismael Zambada para entonces había mantenido durante décadas el estatus de cofundador y coordinador estratégico del Corredor del Pacífico, conservando la gestión de los corredores a través de un sistema de intermediarios y operadores autónomos, mientras que los Chapitos aumentaron su influencia sobre los circuitos callejeros y logísticos, basándose en lazos familiares y en sus propias unidades armadas. Al núcleo de los Chapitos pertenecían Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como los hermanastros Ovidio y Joaquín Guzmán López. Fue precisamente este cuarteto el que las fuentes señalaron constantemente como sucesores del bloque previamente gestionado por su padre dentro de la federación. Las señales formales del papel de los hijos se registraron mucho antes de la extradición de Guzmán. Ya en 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Iván y Jesús Alfredo en la lista de la ley Kingpin como ayudantes de su padre. Y las acusaciones federales de Estados Unidos se actualizaban a medida que llegaban materiales de la DEA y las agencias aliadas. Una demostración crucial de la vulnerabilidad y al mismo tiempo del estatus de la facción fue el secuestro de Jesús Alfredo, de 29 años, en Puerto Vallarta la noche del 15 de agosto de 2016. Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, 7 hombres armados y enmascarados irrumpieron en el restaurante La Leche. Separaron a las mujeres de los hombres y se llevaron a 6 objetivos sin disparar un tiro. Ese mismo día, las autoridades confirmaron la identidad de Jesús Alfredo, y la versión principal apuntaba a militantes del CJNG como ejecutores de un ataque hostil contra los representantes de Sinaloa, lo que se convirtió en un indicador público de un conflicto directo entre los dos grupos más poderosos del país. Se informó que pocos días después los secuestrados fueron liberados, y la acción misma fue descrita como un acto de fuerza duro pero limpio, sin tiroteos en el lugar. Tras lo cual, las autoridades de Jalisco y Nayarit intensificaron las medidas preventivas debido al riesgo de escalada. El episodio se convirtió en un indicador de un cambio en el equilibrio,
El CNG demostró la voluntad de actuar en territorio ajeno y de atacar objetivos simbólicos, mientras que los chapitos demostraron su capacidad para mantener la vertical de mando después de la prueba de estrés y de aumentar el perímetro de seguridad en las ciudades clave del Pacífico. Paralelamente, en 2014, en el ambiente mediático y en los boletines de las agencias, surgieron noticias sobre la posible muerte de Juan José el Azul Esparragosa Moreno, mediador de larga data. Primero se habló de un infarto tras una lesión en la columna vertebral, luego de cremación. Sin embargo, las autoridades federales mexicanas no confirmaron oficialmente el hecho e indicaron una escasez de datos verificables, lo que confirió al tema el estatus de un rumor persistente pero no comprobado. La presencia o ausencia de El Azul en vida era más importante simbólicamente. En cualquier caso, su papel como equilibrador se reducía, y el campo de la mediación era cada vez más a menudo dividido entre el Mayo e intermediarios de confianza dentro de los chapitos a medida que su personal crecía. Después de 2017, las líneas de influencia se aclararon. El Mayo mantenía la coordinación estratégica y el recurso negociador a través de la vieja red de intermediarios, mientras que los chapitos reforzaron el control directo sobre partes de Sinaloa, Sonora y Baja California, utilizando un híbrido de bandas callejeras y sus propias estructuras de seguridad, lo que complicó el cuadro externo de un comando único. También se registraron explosiones locales de tensión intracartel en torno a la distribución de los flujos de dinero y del personal de seguridad, como se informó en los boletines como conflictos internos. Sin embargo, la prioridad seguía siendo la manejabilidad de los corredores y no la bravuconería pública, lo que limitó el alcance de los enfrentamientos abiertos dentro de la Federación en esos años. Una variable importante seguían siendo los riesgos personales. Después del secuestro de 2016, los chapitos reorganizaron el régimen de seguridad y comunicaciones, y en el ámbito público apareció más a menudo el nombre de Iván Archibaldo como coordinador operativo de la facción, que combinaba funciones de distribución de riesgos y control de los enlaces callejeros. Jesús Alfredo continuó figurando en las listas de sanciones estadounidenses y en los documentos de acusación, que indicaban su papel en la logística y las finanzas, lo que se conectaba con la tendencia general de presión sobre el ala joven en la jurisdicción internacional. La diarquía funcionaba porque correspondía a la lógica federal de la red. Los nodos autónomos continuaban moviéndose según un horario, las cajas de dinero se cerraban según un calendario, y las unidades armadas custodiaban los cruces donde el riesgo era superior al promedio, mientras que el metrónomo estratégico permanecía con Zambada y los aceleradores, con los chapitos. Esta división del trabajo permitió compensar las pérdidas personales de los líderes y sobrevivir al ruido de las operaciones de alto perfil, sin perder el control de las plazas clave en la frontera y en el flanco del Pacífico, lo que se manifestaba en la estabilidad de las rutas incluso después de arrestos y extradiciones de alto perfil. Pero el silencio en el centro casi siempre significaba ruido en el perímetro. El CNG aumentaba la presión en Jalisco, Colima, en el flanco de Baja California y en los nodos fronterizos, transformando cada redistribución local en parte de un mapa de frentes más amplio, donde la conjunción de los intereses de los dos sistemas se sobrecalentaba inevitablemente. Fue precisamente en esta configuración que la Federación se acercó al periodo siguiente, un tiempo en que la competencia con el CNG se convirtió no en un episodio, sino en una línea de contacto constantemente encendida, que exigía a El Mayo y los chapitos sincronizar diplomacias, dinero y módulos de fuerza más rápido de lo que cambiaba la situación operativa sobre el terreno. Después de 2015, la competencia con el cártel de Jalisco Nueva Generación dejó de ser un episodio aislado. El CNG, surgido de los Matacetas y consolidado en el flanco del Pacífico durante los años 2010, comenzó a insertarse metódicamente en los corredores donde Sinaloa había mantenido la logística durante décadas, como lo registraron análisis académicos e institucionales sobre la estructura duopólica del mercado mexicano de drogas a finales de la década. La estrategia del CNG se basaba en la expansión en múltiples frentes, desde Michoacán y Colima, el puerto de Manzanillo como punto de entrada de precursores, hasta los nodos de Baja California y Sonora, con prioridad en los puertos y las autopistas, donde el control sobre el flujo de contenedores y los puertos secos significaba acceso directo a las materias primas y a los mercados. Para Sinaloa, esto implicaba la necesidad de mantener no tanto plazas individuales, sino segmentos completos de las cadenas logísticas, donde las soluciones subterráneas, las rutas de reserva y la descentralización de la gestión
debían compensar la creciente presión del CJNG en el perímetro. En Baja California, donde Tijuana era tradicionalmente una de las puertas de oro, la competencia se transformó en una rivalidad multipolar, en la que la presencia del CJNG reforzaba la ya existente fragmentación del mercado entre los clanes sobrevivientes y los operadores de Sinaloa. En el análisis, esto fue descrito como una guerra multicéntrica con geometría variable de los frentes. El ascenso del CGE estuvo acompañado de un aumento de la violencia en las ciudades fronterizas del noroeste, donde cada redistribución local tenía un efecto dominó en los municipios vecinos, y las estadísticas de homicidios reflejaban una dinámica ondulatoria, típica de un conflicto prolongado entre redes con recursos comparables. La característica clave de este periodo fue el rechazo de una vertical rígida en favor de nodos de red. Sinaloa, manteniendo el modelo federal, aumentaba la autonomía de los operadores, mientras que el ZMG se basaba en módulos de fuerza rápidos y absorciones de grupos locales, lo que confería a los enfrentamientos una alta movilidad. En el Pacífico Sur, Manzanillo, Colima, adquirió un significado estratégico. Brookings señaló que el control sobre la infraestructura portuaria y las cadenas de entrada de precursores era para el CJNG un factor de ventaja competitiva, contra el cual Sinaloa se veía obligado a construir compensaciones asimétricas, desde lo financiero hasta lo logístico. La DEA, en sus informes anuales de los años 2020, confirmó que el duopolio Sinaloa-TNG determinaba no solo la geografía, sino también el perfil de las mercancías: cocaína, metanfetamina, fentanilo, donde la rápida adaptación de las cadenas de suministro se convirtió en el principal recurso de supervivencia frente a la presión internacional. Por eso los conflictos por los puertos y las autopistas portuarias se convirtieron cada vez más a menudo en el detonante de cadenas de homicidios y desapariciones que asolaban en oleadas los estados adyacentes, cambiando el panorama de riesgos cada pocos meses. La dirección de Sonora para 2019-2022 se complicó con el surgimiento del Cártel de Caborca, vinculado al círculo de Rafael Caro Quintero. Esta estructura entró en fuertes enfrentamientos con los Chapitos por los municipios de Caborca, Magdalena, Santa Ana, y el interés del XNG por los cruces de los corredores de Sonora añadió otra dimensión a la competencia. Y aunque Caborca formalmente no era un frente del CJNG, la fragmentación misma del bando de Sinaloa en Sonora facilitaba la maniobra a los actores externos, como lo señalaron los informes sobre los movimientos de los grupos de asalto entre los municipios y el aumento de incidentes en las carreteras federales. Este efecto de las tres fuerzas, los chapitos, la herencia de la vieja red y la presión externa, se hizo típico del noroeste en los años 2020, donde cada semana podía inclinar la balanza en una sola ciudad, pero no cambiaba el panorama duopólico básico a nivel nacional. A nivel nacional, la politología describió los procesos como fragmentación criminal. La desintegración de los viejos bloques y el entrelazamiento de alianzas a nivel de base llevaban a una competencia entre Sinaloa y CGG, no tanto como dos ejércitos, sino a través de decenas de enlaces proxy, que unían situacionalmente a los grupos sobrevivientes a uno de los sistemas. Como resultado, el mapa del conflicto se asemejaba a un mosaico, donde núcleos estables del duopolio estaban conectados por una serpentina de corredores, y los nodos periféricos migraban de un bando a otro bajo la presión del dinero, las amenazas y los ciclos políticos locales. Tal régimen, según las evaluaciones de los rastreadores globales de la violencia, estabilizó un nivel elevado pero manejable de conflictividad en varios estados. A las oleadas de violencia de 2018-2022 le seguían pausas, a las que seguían nuevas ventanas de oportunidad para cada una de las partes. Para Sinaloa, la respuesta consistió en regresar a los principios básicos. La federación reforzó la modularidad, separó el dinero, los efectivos armados y los corredores en células autónomas, de modo que la pérdida de un eslabón no desactivara completamente la cadena, y la contraofensiva se construyó a través de subcontratos y acuerdos flexibles con operadores locales. El CJNG, de manera especular, reforzó la capacidad de movilización, invirtiendo en grupos armados rápidos y operaciones de asalto en los territorios del adversario, lo que se apoyaba en la base de recursos y el acceso a las entradas portuarias, donde se decide el destino de los precursores y las grandes partidas. Fue precisamente en este formato que los años 2015-2022 se convirtieron en una fase de batallas posicionales,
No victorias absolutas, sino un desplazamiento gradual de los límites de influencia, donde cada nuevo mes registraba ataques de prueba, reformulación de alianzas y reagrupamiento del personal de nivel medio. A principios de los años 2020, en los análisis de expertos se consolidó la evaluación. El duopolio Sinaloa-ZOG no es una configuración temporal, sino una estructura estable que determina la lógica de la violencia y la economía del mercado de drogas, en la que la presión estatal y las sanciones internacionales solo reajustan el ritmo, pero no anulan la competencia por puertos, corredores y depósitos de efectivo. Para las plazas noroccidentales, esto significó una constante prueba de estrés, donde el papel lo jugaban no tanto capítulos rimbombantes, sino anexiones y desprendimientos de grupos locales, que en conjunto creaban una ventaja para el sistema que calculaba más rápido los riesgos y cerraba las brechas en las rutas. Será precisamente de esta matriz de donde surgirán los eventos a caballo de las décadas, desde las explosiones públicas de violencia urbana hasta los casos internacionales selectivos sobre el fentanilo, donde la configuración del duopolio se manifestará no solo en el mapa, sino en los documentos de acusación y en las listas de sanciones. El 17 de octubre de 2009, en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, una operación de la Guardia Nacional y el Ejército para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, se transformó en pocos minutos en uno de los mayores enfrentamientos urbanos del moderno conflicto de drogas mexicano, posteriormente conocido como el Culiacanazo. Según los datos oficiales, el contacto inicial se produjo en una casa particular, donde una patrulla fue atacada a tiros, tras lo cual las fuerzas del orden irrumpieron en el interior y detuvieron a 4 personas, una de las cuales se identificó como Ovidio Guzmán López, lo que desencadenó una reacción sincronizada de grupos armados en toda la ciudad. Prácticamente de inmediato, en las carreteras y barrios aparecieron grupos móviles con armas de grueso calibre, bloqueos de carreteras, incendios de autobuses, camiones y automóviles crearon anillos de bloqueo, y columnas de humo paralizaron el movimiento de fuerzas del orden y civiles, como lo documentaron fotos y videos de Culiacán el día de la batalla. Los residentes se refugiaban en supermercados y estacionamientos, las familias se tendían en el asfalto bajo el fuego, y algunas áreas se encontraron de hecho en un bloqueo operativo, donde columnas de camionetas con ametralladoras instaladas y tiradores en los techos se movían entre los puntos de enfrentamiento, evitando los nodos de presencia del ejército y la policía. Los informes estatales y las comunicaciones federales en las primeras horas registraron discordancias sobre las pérdidas. El jefe de seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, indicó inicialmente 2 muertos y 21 heridos, aunque las imágenes de los lugares indicaban la probabilidad de un mayor número de fallecidos, y la evaluación misma se precisó a medida que el control sobre los barrios se restablecía. Simultáneamente llegaban noticias de daños a vehículos y emboscadas en los accesos a los puntos de control. Grupos armados atacaron a las patrullas que intentaban abrirse paso hacia los bloqueos, agravando la incertidumbre de la situación y obligando a las autoridades a instar a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Militares y guardias se vieron bajo una presión multipunto. Según el análisis posterior, solo en las horas de combate se registraron 19 bloqueos de carreteras y al menos 14 enfrentamientos armados, con 68 unidades de equipo militar dañadas por el fuego, lo que refleja la intensidad y densidad de los ataques en las direcciones urbanas. Grupos individuales de militantes atacaron objetivos de las fuerzas del orden. El fuego fue dirigido contra el cuartel general militar en Culiacán y contra el Centro C4, responsable de la coordinación de la seguridad, lo que aumentó la ruptura de la gestión y las comunicaciones en los minutos críticos. Un golpe fundamental a la manejabilidad fue la situación en la prisión de Aguaruto. Durante el motín y los tiroteos, 51 reclusos se fugaron del centro, 2 de los cuales fueron capturados en las primeras horas, y el episodio de hecho multiplicó las tareas urbanas de las fuerzas del orden entre el frente en las calles y las medidas de búsqueda de emergencia. Paralelamente, grupos armados interceptaron a militares y agentes de las fuerzas del orden. Al menos 8 militares fueron capturados y posteriormente liberados, lo que se convirtió en un indicador de la táctica de presión con rehenes para negociar en el contexto del creciente número de tiroteos y puntos de fuego en las zonas residenciales. Cuando quedó claro que los enfrentamientos urbanos se estaban expandiendo y los riesgos para los civiles aumentaban, el Gabinete Federal de Seguridad decidió interrumpir la operación y retirar las fuerzas, liberando al detenido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó públicamente esta decisión, afirmando que la vida de las personas era más importante que la captura de cualquier figura individual. El jefe del Ministerio de Seguridad, Alfonso Durazo, describió la operación como fallida y conducida con prisas, indicando que la reacción de los grupos criminales había sido subestimada y que la configuración de las fuerzas y el plan para el transporte del detenido fuera de la ciudad habían sido calculados erróneamente. Los medios internacionales señalaron que la situación de fuerza en Culiacán recordaba un asedio urbano. Los grupos de los cárteles actuaban como un enjambre de focos, desde bloqueos y puntos de fuego hasta desvíos contra las infraestructuras, obligando a las fuerzas del orden a dispersar los recursos y reduciendo la eficacia de la gestión centralizada. Fue precisamente esta multifocalidad y sincronía de las acciones en diferentes partes de la ciudad lo que creó la ilusión de un mantenimiento del espacio, aunque el objetivo no era la destrucción directa de las unidades, sino la coerción político-operativa para anular el arresto y la retirada de las fuerzas. La tarde de ese mismo día, las autoridades confirmaron de hecho la liberación de Ovidio como herramienta de desescalada. Medios y agencias vincularon este episodio con la crisis de confianza en la estrategia de abrazos, no balazos, así como con interrogantes sobre la coordinación interinstitucional y la planificación de operaciones de tal magnitud en un entorno urbanizado. Fuentes británicas y alemanas también indicaron el carácter de los episodios bélicos. Fuego de armas de grueso calibre, uso de fusiles de precisión y ametralladoras, incendios masivos de vehículos y bloqueo de las entradas a la ciudad, como un conjunto táctico estable en los conflictos urbanos mexicanos de los años 2010-2020. En consecuencia, el Culiacanazo se consolidó en la crónica como una lección decisiva para ambas partes. Para el Estado, sobre la importancia crítica de la preparación de la inteligencia, las reservas y la evacuación inmediata del detenido. Para las redes de los cárteles, sobre la eficacia de la presión multinodo sobre la infraestructura urbana y la saturación informativa de las decisiones sobre el personal en tiempo real. Ya en los meses siguientes, el episodio se convirtió en una referencia para las tácticas de asalto y para las estrategias mediáticas, y el propio Ovidio reapareció en el ámbito público hasta su nuevo arresto en 2023, lo que subrayó la incompletitud del conflicto y el papel persistente de los objetivos simbólicos en los cálculos de ambas partes. El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, las fuerzas del orden mexicanas llevaron a cabo una operación para detener a Ovidio Guzmán López, tras lo cual la ciudad se transformó en pocos minutos en una arena de tiroteos multifocales, incendios y bloqueos, que recibió el nombre de Culiacanazo. Según los datos iniciales, un grupo de seguridad localizó una casa en el barrio de Tres Ríos, donde fueron detenidos 4 individuos, incluido Ovidio, tras lo cual siguió una reacción sincronizada de grupos armados que iniciaron ataques en diferentes puntos de la ciudad. Los testimonios indicaron el uso de fusiles de grueso calibre Tata, lanzagranadas, ametralladoras y vehículos blindados improvisados, así como incendios masivos de vehículos para los narcobloqueos, lo que paralizó el tráfico y limitó la maniobra de las fuerzas del orden. Los fotoreportajes registraron columnas de humo, carreteras bloqueadas y columnas de camionetas con combatientes a bordo, mientras los residentes se refugiaban en centros comerciales y estacionamientos bajo el sonido de ráfagas de armas automáticas. Los informes oficiales en las primeras horas eran muy discordantes, pero luego se delineó el cuadro básico. La ciudad se encontró cortada en segmentos por puntos de fuego y emboscadas móviles, obligando a militares y Guardia Nacional a fragmentar los esfuerzos. En los análisis, esto fue descrito como un asedio urbano y una táctica de enjambre, simultáneamente bloqueante, ofensiva e informativa, donde el objetivo táctico no es la destrucción directa de las unidades, sino la coerción a la anulación del arresto a través de una crisis gerencial. Al final del análisis se registraron al menos 19 narcobloqueos y 14 enfrentamientos armados dentro del aglomerado urbano, lo que ilustra la densidad y simultaneidad de las acciones en diferentes barrios. Un frente separado fue el incidente en el centro penitenciario de Aguaruto. En el caos estalló una fuga masiva de reclusos, 50 según algunos datos y hasta 56 según otros, de los cuales solo unos pocos fueron recapturados en los primeros días. Paralelamente, se registró la captura y posterior liberación de al menos 8 militares, lo que subrayó el uso de rehenes de presión,
para negociar en condiciones de numerosos puntos calientes. Los cuarteles generales de las fuerzas del orden informaron de ataques a objetivos de mando y comunicación, incluidos el Centro de Coordinación Distrital C4 y las infraestructuras militares, lo que empeoró la conciencia situacional y complicó la evacuación del detenido. En las calles se registraron disparos contra civiles y fuerzas del orden, mientras que al anochecer la estimación de las víctimas fue precisada. Fuentes locales y federales indicaban al menos 8 muertos y 16 heridos en la fase inicial, con el riesgo de aumento a medida que los episodios se verificaban. En el contexto de la escalada, el Gabinete de Seguridad decidió interrumpir la operación y liberar a Ovidio, argumentando que esto era para prevenir víctimas masivas y por la imposibilidad de una evacuación segura de la ciudad en esas condiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó públicamente la decisión como una prioridad para la salvaguarda de la vida de los ciudadanos, a pesar de las esperadas críticas políticas, como lo consolidaron los informes de los medios federales e internacionales. Los boletines internacionales señalaron una combinación de medios rara para una megalópolis: calibres pesados, vehículos blindados improvisados, incendios y bloqueos masivos, presión selectiva sobre los nodos de mando y comunicación, lo que permitió multiplicar las tareas de las fuerzas del orden y ralentizar el ritmo. Las grabaciones de video confirmaron la rapidez del paso de la ciudad al modo Jueves Negro. Personas se tendían en el suelo en los supermercados, coches ardían en los cruces y grupos de tiradores cambiaban de posición, evitando enfrentamientos frontales con grandes unidades. Los parámetros de la batalla demostraron que la planificación preliminar y la reserva de rutas de evacuación del detenido habían sido calculadas insuficientemente, y la evaluación de la preparación del adversario para bloqueos y acciones de emboscada sincronizadas fue subestimada. Al término de las 24 horas, las autoridades confirmaron la retirada de las fuerzas, y el episodio se convirtió en objeto de encendidas discusiones sobre la táctica de las operaciones en entorno urbano de alto riesgo y sobre la coordinación interinstitucional en las acciones contra las estructuras en red. Estudios posteriores han utilizado el Culiacanazo como caso de estudio sobre las acciones en enjambre de las redes criminales contra las fuerzas regulares, con énfasis en los cuellos de botella gerenciales y los efectos informativos de la presión sincronizada. Para la Federación de Sinaloa, este día registró la capacidad de movilizar rápidamente las unidades armadas y de sobrecargar la infraestructura urbana, obteniendo decisiones político-operativas en tiempo real. Para el Estado, la necesidad de abordar tales situaciones con reservas excesivas, corredores de evacuación consolidados y comunicaciones estables, para minimizar la probabilidad de una repetición de un similar efecto dominó en las calles de una ciudad millonaria. Eventos posteriores, ya en 2023, mostrarían que las lecciones del Jueves Negro fueron parcialmente asimiladas, pero la lógica misma de la guerra urbana en Sinaloa sigue dependiendo de la velocidad de movilización, la calidad de la inteligencia y la prontitud para escenarios multifocales. Abril de 2023 marcó un punto de inflexión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron acusaciones a gran escala contra los Chapitos, calificándolos de pioneros en la producción industrial y el tráfico de fentanilo, y declarando un acceso sin precedentes a los niveles superiores de la red tras un año y medio de infiltración operativa. Paralelamente, las agencias revelaron una serie de acusaciones en varios distritos de Estados Unidos, implicando a líderes, químicos, logistas y financistas, con un énfasis en el suministro de precursores, la producción de píldoras de imitación y las rutas hacia Estados Unidos, como se registró en los comunicados del Departamento de Justicia y del IRS-CI. La DEA formuló la evaluación de la amenaza de manera extremadamente dura. Los Chapitos en 8 años han inundado el mercado estadounidense con fentanilo, lo que se ha convertido en la amenaza más letal para el país, y la red misma ha sido infiltrada proactivamente y seguida en todo el mundo, fortaleciendo la base probatoria. Ya el 8 de mayo de 2023, la OFAC sancionó al cuarto miembro de los Chapitos y amplió el alcance de las redes de fentanilo y precursores, utilizando los instrumentos de la Orden Ejecutiva Catenco 159 y las normas antiterroristas para bloquear bienes y transacciones. El 26 de septiembre de 2023, 11 días después de la extradición de Ovidio, la OFAC anunció un nuevo golpe. 9 figuras vinculadas a los Chapitos y varias estructuras fueron sometidas a medidas de bloqueo, con coordinación con la UIF mexicana y publicación de recompensas del Departamento de Estado.
El comunicado del Departamento del Tesoro subrayó el objetivo: interrumpir las cadenas de entrada de precursores y los canales financieros de gestión de los laboratorios que producen píldoras falsificadas con fentanilo para el mercado estadounidense, lo que está conectado a una estrategia multiagencial de Estados Unidos. Las sanciones fueron acompañadas de la actualización de las entradas en las listas SDN y la indicación de identificadores en la base de datos de la OFAC, lo que es importante para el cumplimiento de bancos, servicios de criptomonedas y socios comerciales, donde los filtros automatizados bloquean las operaciones con personas y empresas marcadas. Simultáneamente, prosiguió el camino judicial contra Ovidio Guzmán López. El 15 de septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos y el 18 de septiembre compareció ante un tribunal federal en Chicago con cargos de empresa criminal continuada y conspiraciones relacionadas con drogas, declarándose inocente. En los documentos de acusación se indicaba el periodo de las acciones desde mayo de 2008 hasta octubre de 2021, el carácter multirregional de la investigación, NDDS, Distrito Norte de Illinois, Distrito Sur de California, y el recurso a un tratado bilateral de extradición con el respeto de los términos procesales. Esto integró claramente las acciones del Departamento de Justicia de abril. La vitrina de las acusaciones públicas contra los Chapitos se trasladó al plano judicial para la figura clave de la facción, mientras que las medidas sancionatorias y penales presionaron a las fuentes de dinero y a los canales internacionales simultáneamente. Para el otoño de 2023, la DEA y sus socios enfatizaron una presión de doble vía: acusaciones penales para encarcelar a líderes y gerentes, y sanciones de la OFAC para secar a intermediarios, proveedores de químicos y empresas proxy que ocultan los flujos de efectivo y la logística. En las evaluaciones públicas de la DEA de 2024, la configuración del mercado fue descrita como un duopolio Sinaloa-CG con un papel crítico del fentanilo y la metanfetamina, donde la velocidad de reorganización de las cadenas es el principal recurso de supervivencia bajo la ráfaga de casos penales y sanciones. Esta lógica explica por qué la OFAC en septiembre de 2023 apuntó no solo a las personas de los Chapitos, sino también a los nodos laboratorio y portuarios, donde se deciden las materias primas y los volúmenes de negocio. Sin dinero y precursores, cualquier red pierde la capacidad de mantener el ritmo. Meses después, en 2024, la Casa Blanca registró hitos conjuntos de extradiciones por casos de fentanilo y subrayó la coordinación con México, vinculando la presión actual con la Estrategia Nacional Antiopioides y el fortalecimiento de los casos transfronterizos. Informes mediáticos y publicaciones radiofónicas en la primavera de 2023 completaron el cuadro. Las agencias federales declararon que la red de los Chapitos había reorientado agresivamente la producción y entrega de fentanilo, y los agentes habían obtenido un acceso sin precedentes a sus niveles superiores. En consecuencia, para finales de 2023, se formó una triple pinza contra los Chapitos: persecuciones penales, investigaciones y juicios, sanciones de la OFAC, bloqueo de bienes y riesgos secundarios, y recompensas del Departamento de Estado, que aumentan la probabilidad de arrestos en el extranjero. Para la misma federación, esto se tradujo en una modularidad forzada, una redefinición de los depósitos de efectivo, una rotación acelerada de los intermediarios y un paso parcial a canales en efectivo y grises, lo que deriva naturalmente del riesgo de congelación en las líneas del dólar y de las cadenas portuarias. Y para los tribunales estadounidenses, la posibilidad de consolidar los casos contra el circuito del fentanilo de Sinaloa, agrupando en un único nodo a logistas, químicos y financistas, registrados en los comunicados de abril del Departamento de Justicia, con una posterior presión mediante acuerdos con la acusación. La cronología 2023-2024 se desarrolló en secuencia: abril, presentación pública de las acusaciones y fijación del papel de los Chapitos en el fentanilo; septiembre, extradición y audiencia de Ovidio más expansión de las sanciones; 2024, prosecución del camino sancionatorio y énfasis intergubernamental en los casos de fentanilo. Este vínculo, casos penales, sanciones y extradiciones, imprimió un nuevo ritmo a todo el sistema. Cuanto más rápido se interceptan y secan los canales financieros y de materias primas, más profundamente se ve obligada la red a sumergirse en la descentralización y el riesgo, pagando tiempo, dinero y personal por cada intento de mantener los volúmenes anteriores.
El 5 de enero de 2023, al amanecer, las fuerzas del orden mexicanas llevaron a cabo una operación para detener a Ovidio Guzmán López en la zona rural de Jesús María, cerca de Culiacán, lo que inmediatamente provocó una oleada de violencia en todo el estado de Sinaloa. En respuesta, grupos armados bloquearon las carreteras con coches en llamas, organizaron emboscadas y atacaron columnas militares, desplazando los puntos de fuego entre los barrios del aglomerado y los nodos de la red circundante. El aeropuerto de Culiacán fue cerrado después de que se abriera fuego contra 2 aviones, uno de pasajeros y otro militar, lo que registró un episodio urbano de intensidad de fuego sin precedentes a principios de 2023. Los informes oficiales confirmaron que para la represión del segundo Jueves Negro se utilizaron medios aéreos y helicópteros del ejército que atacaron concentraciones de puntos de fuego y grupos móviles. Al final de los 2 días, la situación se estabilizó y las autoridades declararon el restablecimiento del orden. Sin embargo, a estas alturas ya se habían registrado pérdidas significativas y una vasta destrucción de las infraestructuras urbanas. En total, murieron al menos 29 personas, 10 militares, un policía y 19 presuntos militantes del cártel. También se informaron decenas de detenciones y vehículos destruidos por ambas partes. En el registro de pérdidas figuraban un Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana dañado y un avión de transporte Caza C-295MP, lo que subrayaba la intensidad del fuego contra objetivos aéreos e infraestructuras. Según las estimaciones, en la operación participaron miles de agentes de las fuerzas del orden, mientras que por parte del cártel actuaba un conjunto en enjambre de grupos móviles, que bloqueaban carreteras y nodos de comunicación. Jesús María se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos, donde el ejército bloqueó las entradas para los controles y los residentes se refugiaron durante horas en sus casas sin comunicaciones ni electricidad hasta la llegada de columnas humanitarias y desminadores. La Cruz Roja instaló tiendas de campaña, proporcionando agua, alimentos y asistencia médica, mientras los equipos de investigación recuperaban los cuerpos y desactivaban granadas sin explotar en las áreas adyacentes. Paralelamente, los militares evacuaron al detenido por vía aérea a la Ciudad de México para posteriores acciones procesales a nivel federal. Ya el 27 de febrero de 2023, Estados Unidos solicitó oficialmente a México la extradición de Ovidio para someterlo a juicio por las acusaciones estadounidenses. El 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y entregado en Chicago. Se convirtió en el primero de los 4 hijos de El Chapo en ser enviado bajo jurisdicción estadounidense por delitos de fentanilo y cargos relacionados. El 18 de septiembre compareció ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois. La Fiscalía del NDIL confirmó la audiencia por una amplia gama de cargos de conspiración por drogas y lavado de dinero. En la primera audiencia, Ovidio se declaró inocente, como registraron las agencias internacionales y la prensa estadounidense. La Fiscalía informó de la coordinación entre las agencias estadounidenses y mexicanas para su entrega y traslado, vinculando el caso al amplio ataque de abril a los Chapitos y a las redes de fentanilo. La extradición se produjo en un periodo en el que el Departamento de Justicia y la DEA habían hecho pública una serie de acusaciones contra los Chapitos, lo que permitió unir en un único frente a logistas, químicos y financistas, para luego presentar pasos procesales a la figura clave. El camino judicial se sincronizó con el sancionatorio. La OFAC, en septiembre de 2023, golpeó 9 eslabones de la facción, bloqueando bienes y transacciones, lo que aumentó el costo total del riesgo para la red. Una presión de doble vía, penal y financiera, complicó el tráfico de precursores y de dinero sucio, desplazando parte de las operaciones a efectivo y aumentando la vulnerabilidad de los intermediarios. Fue precisamente en este contexto que la extradición de Ovidio se convirtió en un hito político legal, demostrando que, después de los fracasos militares de 2011, el Estado había adaptado la táctica a escenarios multifocales y formatos intergubernamentales. La cronología del 5 de enero al 15 de septiembre de 2023 demuestra la lógica del nuevo ciclo: arresto relámpago en condiciones de asedio urbano, represión aeroterrestre de grupos en enjambre, solicitud de extradición y traslado del sujeto a jurisdicción estadounidense bajo escolta reforzada. El segundo Viernes Negro en Sinaloa no se agotó con un compromiso local, sino con una conclusión procesal: el encarcelamiento en Chicago, donde los argumentos de las partes ya no se miden por la intensidad de los disparos, sino por el volumen de las pruebas y la lista de los episodios.
En la práctica, esto significó que la Federación tuvo que reorganizar el perímetro de seguridad y delegar los riesgos entre nodos autónomos para mantener la manejabilidad de los corredores en el contexto del proceso contra uno de los símbolos clave de la generación. La trayectoria posterior de los eventos, desde la extensión de las sanciones hasta los arrestos del ala armada, fue la continuación directa de este conjunto de decisiones militares, financieras y judiciales, que para el otoño de 2023 determinó el ritmo de la presión sobre los chapitos. Tras la extradición de Ovidio en septiembre de 2023, el siguiente golpe recayó sobre el escudo armado de la facción. El 25 de mayo de 2004, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como El Nini, fue extraditado a Estados Unidos y entregado a la jurisdicción del Tribunal Federal, algo que el Departamento de Justicia describió como una etapa importante en los casos de fentanilo y de la violencia que acompañó las operaciones de los Chapitos. La Casa Blanca agradeció públicamente a México por la extradición de El Nini, subrayando su papel como uno de los principales ejecutores y organizadores de asesinatos, torturas y secuestros en interés del cártel de Sinaloa y su involucramiento en el tráfico industrial de fentanilo en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, El Nini era considerado uno de los principales sicarios y líderes del ala armada de la facción, y sus acusaciones incluyen conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetamina, así como posesión ilegal de ametralladoras y artefactos explosivos y presión sobre testigos, con actos incriminados datados al menos en febrero de 2021 en los documentos estadounidenses. El Departamento de Estado había ofrecido hasta $3 millones de recompensa por información sobre él, y el arresto se produjo en México a finales de 2023, lo que fue el prólogo de su rápido traslado a la jurisdicción de Nueva York para posteriores procedimientos judiciales. La extradición de El Nini modificó la configuración de la seguridad y la logística armada de la facción. Con la pérdida del coordinador responsable de la reacción rápida y la intimidación en las plazas clave, la carga recayó en enlaces menos públicos y grupos de escolta de reserva, lo que a corto plazo aumenta el costo del control sobre los barrios. Para Estados Unidos, esto confirmó la eficacia de la estrategia de doble circuito. Casos penales contra líderes y fuerzas del orden, sincronizados con sanciones financieras contra proveedores de precursores y estructuras proxy que apoyan la producción y los flujos de efectivo. Ya el 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia y la DEA presentaron públicamente acusaciones contra los Chapitos como pioneros de la industria del fentanilo, registrando la huella internacional de los suministros y la infraestructura de laboratorio, lo que constituyó la base para los arrestos y extradiciones de 2023-2024. En mayo de 2023, la OFAC agregó figuras del entorno de los Chapitos a las listas de sanciones, y luego el 25 de septiembre de 2023 extendió el objetivo a 9 personas relacionadas y a varias empresas, bloqueando canales de financiación y suministros de productos químicos en México. En 2024, la vía sancionatoria se complementó con acciones contra proveedores de equipos de laboratorio y productos químicos en México, incluso en el marco de comunicados de prensa dobles, con medidas contra otras estructuras de drogas de la región, lo que refleja la estrategia de presión paralela sobre las cadenas de entrada de precursores y las actividades proxy locales. Para el 6 de octubre de 2025, la OFAC anunció nuevas sanciones, 8 personas físicas y 12 empresas mexicanas, vinculadas a la facción Los Chapitos, incluyendo una prioridad, el proveedor de laboratorio Sumilab de Culiacán, ya previamente afectado por medidas, como se destacó en la publicación con detalles sobre los beneficiarios y los contratos gubernamentales de la empresa. La OFAC continuó actualizando las entradas en la base de datos SDN y en las listas relacionadas, lo que es fundamental para bancos, proveedores de servicios de pago y contrapartes comerciales, cuyos filtros automáticos bloquean las operaciones y obligan a la red a pasar a canales en efectivo y grises, con mayores riesgos de fugas e incautaciones. En octubre de 2025, la agencia indicó específicamente que la facción Los Chapitos domina los flujos de fentanilo en Estados Unidos, y las acciones sancionatorias tienen como objetivo desmantelar la estructura financiero-logística mediante el corte de los suministros de precursores y el bloqueo de los bienes de las empresas proxy bajo las facultades antiterroristas y antidrogas. El contexto político también cambió. En 2025, la administración estadounidense etiquetó públicamente la lucha contra los opioides sintéticos como una cuestión de seguridad nacional,
vinculando las nuevas sanciones contra los nodos de Los Chapitos con la tarea de secar las fuentes de equipos y productos químicos en Culiacán y más allá. En síntesis, el golpe a la protección armada, representado por el Nini y el bloqueo financiero de los proveedores en 2024-2025, funcionan como unas tijeras. Por un lado, la facción pierde el escudo rígido de intimidación y control callejero. Por el otro, se ve obligada a reorganizar las cadenas de materias primas y dinero bajo la amenaza de un congelamiento inmediato de los bienes. Para la Federación, esto significa la otra cara de la descentralización. La modularidad aumenta la supervivencia, pero hace que cada célula sea más vulnerable a sanciones selectivas y arrestos de enlaces, y el tiempo para reiniciar un corredor se mide en semanas y en costos pesados para la seguridad. Para las fuerzas del orden, el vínculo extradición-sanciones produce un efecto multiplicador. El arresto ejemplar de un líder armado se ve reforzado por un golpe financiero al ecosistema de laboratorio y a los intermediarios, lo que en el corazón de Sinaloa es un caso raro de presión doble sobre un único territorio. Así se abre un nuevo capítulo. Después del Culiacanazo y la recalibración de 2023, la geometría callejera cambia no solo con camionetas blindadas y bloqueos, sino también con sellos de la OFAC en cuentas y almacenes, y cada pérdida de un nodo de coordinación armada, como el Nini, se refleja en el ritmo de las rutas mucho más fuertemente que una emboscada exitosa en la periferia. La configuración actual de Sinaloa es el resultado de medio siglo de evolución, desde la desintegración de Guadalajara en 1989 hasta una red federal con autonomías en las plazas y un ritmo único en el flanco del Pacífico. Esta red fue ensamblada por tres figuras, Joaquín Guzmán, Ismael Zambada y Juan José Esparragosa, que distribuyeron el riesgo entre operadores, logística y mediación, y así dotaron a la organización de resiliencia ante la presión militar y las pérdidas de personal. Las primeras guerras por Tijuana y la Ruta San Diego, y luego por El Paso Ciudad Juárez, demostraron que lo que decide no son los eslóganes, sino la presencia de corredores, garantes y módulos callejeros capaces de mantener los barrios durante semanas. El pico de violencia en Juárez se alcanzó en 2010, aproximadamente 3,000 homicidios, y consolidó el papel de la línea y barrio azteca como planta baja de la defensa del corredor, donde la guerra urbana se convirtió en la arritmia de todo el Frente Norte. El siguiente paso, marca de la casa de la red, fueron los túneles, desde los primeros descubrimientos en los años 2000 hasta los supertúneles con vías, ventilación y ascensores, incluyendo los récords estructurales en el eje Tijuana-Otay-Mesa en 2020. El circuito subterráneo permitió descongestionar los cuellos de botella terrestres, redistribuir los volúmenes y resistir las incursiones, haciendo la logística menos visible y más reparable, manteniendo el ritmo. Los años 2008-2010 fueron un periodo de escisión con los Beltrán Leiva y de fuertes pérdidas selectivas. El arresto de Alfredo, enero de 2008, la eliminación de Arturo, diciembre de 2009 y la muerte de Nacho. Coronel, julio de 2010, simultáneamente rompieron las viejas alianzas y reestructuraron la estructura armada de la Federación. En este contexto, Gente Nueva se configuró como ala de asalto y los Antrax como unidad de élite de protección y asalto alrededor de El Mayo. Sin embargo, el arresto de Chino Antrax en 2013-2014 y su asesinato en 2020 demostraron la vulnerabilidad de los eslabones incluso fuera de las cárceles. La saga del Chapo marcó el ritmo de la década. Arresto en Mazatlán, febrero de 2014. Fuga por túnel de Altiplano, julio de 2015. Nueva captura en Los Mochis, enero de 2016. Extradición a Estados Unidos, enero de 2010. Veredicto, febrero de 2009. Y cadena perpetua, julio de 2009. Incluso decapitada, la red no colapsó. La autonomía de los nodos y la duplicación de funciones permitieron redistribuir la gestión entre El Mayo y los Chapitos sin detener los corredores. Paralelamente a esto, la competencia con el CJTNG creció, desde los puertos de Colima y Jalisco hasta los nodos de Baja California y Sonora, donde el duopolio Sinaloa-CJTNG se convirtió en el principal contorno del mercado mexicano de drogas en 2015-2022. Los rastreadores globales y la evaluación de la DEA registraron enfrentamientos posicionales, con geometría variable de los frentes y dinámica ondulatoria de la violencia en la periferia del duopolio. El 17 de octubre de 2009, el Culiacanazo se convirtió en un espejo de la guerra urbana. La captura de Ovidio, 19 bloqueos, 14 tiroteos, un motín y fuga en Aguaruto.
ataques al C4 y objetivos militares, tras lo cual las autoridades decidieron interrumpir la operación y liberar al sujeto para la desescalada. Esta lección fue parcialmente asimilada por el Estado en 2023. El 5 de enero en Jesús María, Ovidio fue arrestado y los enfrentamientos con bloqueos, ataques a 2 aviones y participación de la aviación concluyeron con la estabilización con 29 muertos oficialmente confirmados, incluyendo 10 militares. En el otoño de 2023, Estados Unidos sincronizó las vías penales y sancionatorias. El Departamento de Justicia, DEA, formularon acusaciones contra los Chapitos. Paralelamente, la OFAC golpeó los eslabones de la red de fentanilo y Ovidio fue extraditado y procesado en Chicago. En 2024, el enlace continuó con la extradición del coordinador armado El Nini a la jurisdicción del SBN, como confirmaron el DOJ SBN y los medios internacionales. Para el 11 de julio de 2025, Ovidio cambió de posición y se declaró culpable de cargos federales en Chicago en el marco de un acuerdo multidistrital, como registraron Reuters, El País y IRS6. Este paso se enmarcó en la tendencia general de construcción judicial de los casos de fentanilo, donde la cooperación de los sujetos acelera la presión sobre la logística y la financiación de la red. La ruta sancionatoria no se detuvo. Después del enfoque de 2023, la OFAC en octubre de 2025 anunció un nuevo paquete. 8 personas físicas y 12 empresas mexicanas, incluyendo al proveedor de laboratorio Sumilab en Culiacán, ya previamente afectado por medidas, lo que subraya el golpe a la entrada de los precursores. Mientras tanto, el NDTA 2024, Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas, consolida el manual clave Duopolio, Sinaloa CJNG, sintéticos como principal amenaza y el papel de puertos, laboratorios, canales de dinero como puntos críticos de vulnerabilidad. Las conclusiones para Sinaloa en 2025 son las siguientes. La modularidad federal ha demostrado su vitalidad, permitiendo sobrevivir a decapitaciones y cortes sancionatorios, pero el costo de la estabilidad aumenta debido a la dependencia de insumos de materias primas y financieros, que son blanco de la OFAC y de los grupos conjuntos del Departamento de Justicia y la DEA. El duopolio con el CJNG no ha desaparecido. Estructura el mercado y la violencia, y el mosaico en la periferia del duopolio todavía se decide por la velocidad de redistribución de los módulos armados y la rapidez de reorganización de las cadenas de suministro. La bomba en red de Sinaloa funciona mientras haya aire en forma de precursores, dinero y garantes, y cada nuevo golpe al coordinador armado y al ecosistema de laboratorio obliga a la red a profundizar la descentralización con un aumento de costos y riesgos en cada nodo. La aplicación de la ley, por su parte, se vuelve multicapa. Extradiciones de líderes, declaraciones de culpabilidad basadas en acuerdos multidistritales, así como sanciones selectivas contra proveedores de productos químicos y equipos, convierten el ruido de las calles en el silencio de cuentas y almacenes bloqueados. En resumen, se puede afirmar que Sinaloa ha logrado su longevidad no por su crueldad demostrativa, sino por la ingeniería de las rutas, la duplicación de funciones y la capacidad de cambiar rápidamente de configuración bajo ataque, desde los túneles y la federación hasta la actual soldadura entre frentes legales y financieros. Pero es precisamente esta fuerza la que lo hace vulnerable en la era de los sintéticos. Cuanto más integrada está la red en las cadenas de precursores y en los pagos internacionales, más duramente es golpeada por sanciones multilaterales y casos penales multidistritales, donde cada filtración se convierte en una llave para el siguiente nodo. Y si la fórmula de supervivencia en el flanco del Pacífico sigue siendo la misma, reserva, duplica, esconde, la fórmula de presión ahora también es extremadamente clara. Elimina a los líderes, agota los ingresos, corta el dinero y hazlo simultáneamente a ambos lados de la frontera. El punto final aquí no se ha puesto y difícilmente lo será con una sola sentencia o un único paquete de sanciones, pero la cronología 2009-2025 muestra, en el enfrentamiento entre redes y estados, gana quien lee más rápido el mapa de riesgos y reorganiza la infraestructura para el nuevo ritmo de juego.